aproximaciones de áreas. Uno de los problemas más trascendentales fue el cálculo de áreas para distintas figuras. Arquímedes, él definió el método exhaustivo para poder calcular el área de figuras. Ahora, el círculo fue un icono dentro de los procesos. Entonces, lo que sucedió es que él colocó el círculo y dijo, ¿cómo voy a calcular esta área? Colocó un triángulo. Después colocó un cuadrado y calculó el área del cuadrado. Colocó el pentágono y en ese instante tenía una mejor aproximación al área del círculo. Colocó un hexágono, eso quiere decir que ya tuvo menor pérdida, y así sucesivamente hasta colocar una figura de n lados. Por lo tanto, tuvo una aproximación al área del círculo, en la cual con el tiempo validó que era pi por r al cuadrado. Ese es el método de Arquímedes, el método exhaustivo, ¿ya? Figura tras figura. Ahora, nuestro problema actual es poder determinar cuánta área es, por ejemplo, de ese portón de madera, o cuál es el área de la superficie de esa carretera, o de esa esquina que está asfaltándose. Estos distintos problemas no son resueltos a través de la geometría euclidiana, puesto que son curvas, y por lo tanto es un problema a resolver. Saber cuál es el área de esas distintas superficies. Ahora, en 1826 nace en Alemania Riemann. Riemann fue el señor que ocurrió el concepto de aproximaciones, y gracias a él nacen este concepto de las sumas de Riemann, que te permiten calcular aproximación de área de regiones limitadas por alguna curva. Entonces, él, dentro de su proceso, dijo, ok, como yo tengo una función y necesito calcular el área, voy a ocupar el mismo contenido, el mismo principio de Arquímedes. ¿Qué significa eso? Que colocó un rectángulo, por ejemplo, y la base es b menos a por la altura, f de x. Ahora, ese rectángulo parece que sobrepasa la función o queda mucha pérdida. Entonces, en vez de colocar uno, ahora colocó dos rectángulos. En algún lugar del intervalo definió y vio de que él tenía dos rectángulos. Obviamente la suma de los dos rectángulos me aproxima al área que existe entre la curva y el eje de las x. Colocó más, 2, 3, 4, 5, y se dio cuenta de que había menor cantidad de área perdida. Entonces a eso empezamos a calcular por aproximación. Colocó tanta n. Ahora, ¿cuál es la característica fundamental de esto? Está en que, primero, el ancho de todos los rectángulos son iguales, un de x. Y la altura la va a definir el momento en donde la función toque en el punto. Entonces, en ese instante tengo la altura. Ahora, todas estas cosas se suman. Por eso se llaman sumas de Riemann. Él logró determinar una técnica para obtenerlo. Ahora, un ejemplo en este instante, por ejemplo, va a ser la función 1 partido por x. Entonces se solicita generar su gráfica, generar las particiones. En este instante se está solicitando una partición de 0,5 para un intervalo del 1 al 5 y determinar una aproximación. Entonces, es un método en el cual la persona vamos a tener que la gráfica. Yo he colocado aquí la tabla valórica para irme dando cuenta. Tengo la gráfica y gracias a las particiones he dibujado cada uno de los rectángulos. Entonces el primer rectángulo es entre 1 y 1,5 y obviamente si yo dibujo tengo una altura de f evaluada en 1,5. Entonces ese vendría siendo el primer rectángulo, en donde tengo una base y tengo una altura. Esa altura, recuerda que es la función evaluada en 1,5. Por lo tanto, eso me da 0,6 aproximado más o menos. Ahora, para cada uno de los rectángulos voy a hacer exactamente lo mismo. Para un A1, A2, A3, A... todos los rectángulos que me den. Obviamente, entonces, si yo calculo el área de cada uno de ellos y los sumo, voy a tener una aproximación. Una muy buena aproximación. Una aproximación, no es muy buena, una aproximación. Porque de 0,5 en 0,5 sigue siendo muy grande. Debería ser un poquito más angosto. Ahora, como es una suma, entonces voy a tener que ir calculando cada uno de ellos. Eso quiere decir que el área 1 me va a dar
igual 0,5 que es la base por la función evaluada en 1,5 más 0,5 que es la base por la función evaluada en 2. Y así sucesivamente cada uno de los valores. Voy a reemplazar y me estaría dando igual 0,5 por 1 partido por 1,5 más 0,5 por 1 partido por 2 y etc. Entonces cada uno de los valores los voy a evaluar. Ahora, yo puedo simplificar, puedo hacer todas las operatorias necesarias para poder calcular, lo puedo hacer a través de calculadora, puedo hacer distintas técnicas. Eso quiere decir que yo voy a tener que ir sumando. Yo aquí tengo la idea de fracciones y voy a simplificar, voy a realizar la suma, lo puedo hacer, insisto, por vía calculadora, por lo tanto en este instante yo voy a obtener el valor aritmético y este valor es 1,42. 1,42 es la aproximación del área de los rectángulos bajo la curva. Obviamente no es una aproximación muy buena porque su ancho de cada rectángulo es de 0,5. Yo debería tener un 0,1, 0,01 para tener una buena aproximación. Pero con este valor podemos saber que el área de esa figura achurada es de 1,42, que estaría resuelto para figuras que son limitadas por curvas y no por rectas. Ahora, la tarea que está propuesta es que x cuadrado más 1 es la función y hagamos el mismo procedimiento. Realicemos la gráfica, coloquemos los rectángulos, coloquemos las particiones de 0,5 en el intervalo 1,5 y logremos calcular una aproximación. Hazlo con calculadora, hazlo en un papel milimetrado, una gráfica para poder tener un buen resultado. Un segundo ejemplo es una función la raíz de 1 menos y cuadrado. Esta función, raíz de 1 menos y cuadrado, te va a sorprender puesto que cuando la dibujes va a ser una parte de una circunferencia. Y en este ejercicio se pide una partición de 0,1 en el intervalo de 0 a 1. Entonces vamos a tener una gran cantidad de rectángulos. Así que va a ser bien agotador, pero esa es la tarea.